Llora otro poquito. No, ya La no. gente le gusta que llores. Hoy no tengo ganas de llorar. Pero. Oye, dice Emanuel Gallaga que nos manda muchos saludos. Saludos, Emanuel, te vimos en lo de la conmemoración de la inundación. Ajá. Siempre anda en todos los eventos, una Todos. excelente persona y muy trabajadora y responsable. Le Y le mandamos doy mucha lata a mi Emanuel muchos Gallega. saludos y dice, claro que no, Marco es millonario y siempre lo fue. ¿Eso qué, Emanuel? Y luego dice que eres Marisela Rufo, de tanto que lloras. Ay, ¿por la lágrima o qué? Y luego Morena Aguilera, saludos Marco y Marisela, excelente programa, feliz noche. Gracias, Gracias, Morena muchas Aguilera. gracias. Bueno, vámonos a lo siguiente. Y fíjate que uno de los temas que la verdad es difícil hablar porque pues la mayoría de las personas no quiere que suceda, pero es un tema muy común y un tema del que en alguna etapa de la vida se tiene que hablar, sobre todo con los familiares, porque al final si no lo platica resulta un problema. Estoy hablando de cuando las personas fallecen y todo el protocolo que tiene que ver con la funeraria, con el cuerpo, con la incineración, con todo esto que no conocemos y que pues hoy vamos a tocar ese tema. Y lo vamos a tocar con una persona que se ha dedicado pues a lo largo de su vida y de generación en generación a justamente este ramo, el de las funerarias. Hoy le quiero agradecer a Job Gallardo que esté con nosotros en la noche con Maricela Luna. Trajo porra. ¿Cómo estás, Job? Buenas noches. Buenas noches, Marisela. Buenas noches a todos los compañeros que nos están ayudando con la porra ahí atrás. Buenas noches, Marco. Buenas noches a todo tu auditorio. ¿O cómo hacer el tema de la muerte? Un tema normal, casual, importante, sin meternos con tanto miedo como todas las personas lo tratamos. Sí, mira, yo creo, bueno, ahorita está como que muy denso el podcast, ¿no? Primero con lo de la inundación y ahorita con lo de la muerte. Ahora la gente va a terminar como espantada o en shock en sus... donde No van a estén poder viendo. dormir. No van a poder dormir. Y ahora si le añadimos ahorita historias de terror desde las funerarias, pues imagínate. Ay, sí, hay historias de terror. Algunas veces las hay, bueno, a mí es muy raro que me haya pasado 2, 3 detalles, no obstante, entre la gente del gremio y de los que nos vayan a estar escuchando, gente que tiene funerarias o ha tenido contacto con el trabajo de las funerarias, pues se cuentan algunas cosas como paranormales, que algunos van a poder decir naturalmente, ay, eso no es cierto. Bueno, son testimonios de la gente, ¿no? Claro. O sea, hay un fenómeno, pero no te estoy diciendo que lo expliques, si es o no es real, pero alguien te cuenta su experiencia y para mí es válido, ¿no? Si alguien vio una sombra, pues esa persona lo vio y es respetable, ¿no? Ese tipo de historias. A ver, antes de que nos cuentes todas estas historias, porque sí te las quiero preguntar. Lo dijo Marco ahorita, la verdad es que hay mucha gente que no sabe qué hacer cuando llega pues lo inevitable. Cuando alguien fallece, digo, yo no sabría qué hacer. ¿En qué momento le hablas a la funeraria? Ellos se hacen cargo de todo. Ustedes hacen el trámite, si es en un hospital. ¿Qué trámites exacto hay que hacer? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la primera, en qué momento se da el contacto con ustedes? ¿Y ustedes qué pueden hacer por la persona que contrata sus servicios? Claro, bueno, en primer lugar creo que todo va a cambiar o va a depender mucho el proceso, depende de dónde falleció la persona y de qué falleció la persona. Claro. En el caso de las muertes violentas o en la vía pública, hay un proceso donde tienen que llevarlos a hacer la necropsia, que a veces se le conoce como autopsia, necropsia, al servicio médico forense. En ese proceso pues, hay una necropsia de ley, o sea, tiene que hacerse sí o sí, ya sea por muerte violenta o que murió en la vía pública y otras excepciones, ¿no? Llega ahora en Guanajuato, hay unas instalaciones, creo yo, de primer mundo, yo las conozco ya. Antes había CEMEFOS o anfiteatros en distintas regiones del estado y hoy hay en la ciudad de Guanajuato, frente de la Fiscalía General. Está centralizado en Guanajuato y esto quiere decir que todas las personas cuya muerte tenga una investigación las llevan hasta Guanajuato. Las llevan hasta allá. Eso ha generado que se eleven los costos en el traslado. Sin embargo, a mí sí me parece que son unas instalaciones de primer nivel, de primer mundo, que yo cuando entré me quedé sorprendido y tengo que reconocerlo. Una cosa de primer mundo, una tecnología importante, una limpieza y una higiene para esos temas que lamentablemente no había a veces o no se podía tener por la, no sé llamarlo si la demanda o el número de fallecidos en que las había fiscalías regionales. en las fiscalías regionales, ¿no?
Por otro lado, está una persona que fallece, en este caso en un domicilio, ¿no? Imagina que le da un infarto, ¿no? Ella ha tenido que te digo, un médico que la ha visto, esa persona te genera una receta, el médico da fe de que falleció médicamente, esta persona ha fallecido físicamente y se genera a través de los CAICES un documento que se llama el certificado médico de defunción, es decir, un médico certifica que la persona está muerta. Claro. Yo puedo ver que no respire, pero eso no significa que esté muerto, tiene que ser un médico el que certifica su muerte. ¿Y ese trámite ante el CAICES lo hace la familia o la funeraria? Lo tiene que hacer siempre la familia, okay. Pero en general algunas funerarias apoyamos en ese proceso. No todas, lo tengo que decir, pero la mayoría de las funerarias aquí, funerarias que yo conozco de toda la vida, Los Saldaña, Humanista, con el licenciado Bretón, algunos otros compañeros que son de las funerarias Los Saldaña, de las funerarias más antiguas de Irapuato, sí, de las más antiguas, con este señor se llamaba Anselmo, fue su fundador. Allá en la calle en el centro, ¿no? Sí, en el centro donde está Santiaguito, si no me equivoco. Yo no soy de aquí de Irapuato, soy de Abasolo, pero son de las unidades más antiguas, ¿no? Después de eso viene un siguiente proceso. Perdón que te interrumpa, ¿cualquier médico puede hacer ese certificado o hay uno específicamente que lo hace? Sí, cualquier médico, pero en general es el médico que ya haya estado atendiendo. Como el médico que lo atendió hasta que se murió. A que se murió, así. En el caso de que si falles en un hospital, pues el mismo médico que te atendió es el que va a certificarte. Después, fíjense, ese es el primer documento, el certificado médico de defunción, que después lo vas a cambiar por el acta de defunción en el registro civil, porque primero tiene que constar tu muerte médica y después llegas al registro civil para que con el certificado médico lo des de baja de la sociedad ya, y tú das el certificado médico y te dan el acta de defunción, es decir, murió médicamente, pero ahora muere para la sociedad. ¿Ese trámite lo hace la familia o la funeraria? Lo tiene que hacer el familiar. Ok, muy bien. No obstante, ahí vemos funerarias que les acompañamos en todo este proceso. Antes sí lo hacía la funeraria, yo no recuerdo eso, dice mi papá, que antes los certificados médicos se los daban a la funeraria y pues ya tú ibas ahí cortándole de acuerdo al que ocuparas. Incluso para el certificado para el acta de defunción iba el funerario y él firmaba como pues que sí se murió fulano. Sin embargo, en muchos lugares sucedió que pues cualquiera puede decir que se murió Octavio, que está ahí atrás, y tú abrías una perdón por bueno, Marco. Bueno, hagan de cuenta que me muero yo, como si me muriera yo, y alguien podía abrir la sucesión testamentaria. O sea, un funerario acá, pues alguien lo contrataba, cualquiera podía ir, decía se murió Job. Ajá. Y después con ese acta de defunción, pues tú ya ibas a hacer tu despapalle legal. Entonces ¿Y ahora tú sí y coleando? Y uno acá, ya te quitaron que la casa, que esto, que el otro. Entonces ahora sí tiene que ser un familiar directo el que genere ese tipo de trámites, ¿no? Okay. A veces la gente dice, no, es que la funeraria me dijo que tienen que hacer todo. No, son trámites que ya por ley tiene que ser un familiar el que los haga. Bueno, eso lo cuento, el proceso de los dos documentos básicos que mucha gente a veces se confunde. Es que ya tengo los papeles. ¿Qué papeles? Certificado médico y acta de defunción. Lo segundo, ¿cuándo le hablas a la funeraria? Naturalmente, pues cuando ya falleció la persona. Hay quienes se tienen que adelantar, sabes que yo tengo que prever el gasto, y la funeraria lo que decimos, avísame cuando haya fallecido. Oye, ¿qué médico lo estuvo atendiendo? Ya tienes la receta, vamos a certificar la muerte médica de tu familiar. Una vez que esté el certificado médico, nosotros recogemos el cuerpo, ya sea que se vaya a velar en su domicilio o en una capilla de velación, lo tienes que embalsamar, o a veces no quieren que lo embalsames, y viene el proceso ya del sepelio, del funeral, que es estarlo velando, donde le rezan, se despiden, luego viene la ceremonia religiosa, ya sea una misa para los católicos o alguna otra celebración para quienes profesan otro tipo de religión, o sencillamente pues no profesa ninguna religión y pues va directo ya sea al panteón a inhumarse o al crematorio a cremarse. Cuando la muerte, antes de irnos a todo el proceso ya de la
embalsamar el cuerpo, cuando la muerte es violenta, ya nos decías, van al CEMEFO, ahí la funeraria espera a que les entreguen el cuerpo o el familiar está ya ahí listo y cuando ya les van a entregar el cuerpo le habla a la funeraria. En general ahí de nuevo entramos a los casos particulares. Cuando son muertes violentas por homicidio, etcétera, pues hay un proceso de ir a declarar al Ministerio Público, por poner un ejemplo, y el Ministerio Público te va a dar un documento que es la hoja de salida, o sea que tú ya puedes pasar por tu familiar al servicio médico forense. Ya en la funeraria, pues por el mismo oficio ya sabes tú los horarios. ¿Sabes qué? Falleció, o sea, el CEMEFO se llevó el cuerpo a tales horas, va a Guanajuato, a tales horas va a estar el cuerpo, porque ya más o menos calculas los tiempos. Y tú llegas, ya te ve el familiar, ¿sabes qué? Ya está mi familiar, llegamos por el cuerpo y ahora viene ya el proceso de embalsamación. Oye, ¿cómo se los entregan? ¿Se meten ustedes a una sala o se los ponen sobre una mesa? Aquí es algo interesante. Fíjense que cuando yo estaba, no sé si decirlo niño, bueno, era un puberto. Todavía. Todavía. Bueno, sí, Todavía estás puberto. tengo 29 años, me veo como No, de ya no está 22, puberto. pero tengo menos de 30. Entonces, cuando yo habré tenido unos 13, 14 años, me tocó por primera vez llegar aquí al anfiteatro de Irapuato. Incluso todavía más pequeño, yo creo que a veces ahí me asomaba, no me dejaban pasar, pero me asomaba, pues yo chiquillo, a mi papá o a alguno de mis tíos, y yo me acuerdo que había un refrigerador, pues nunca se usó, eso estaba limpio, pues se morían 2, 3 personas o los de los accidentes y ya era todo, pero el refrigerador estaba solo. Ahora con todo este tema de inseguridad que ha habido, pues los muertos que han llegado eran montañas de cuerpos, o sea, acá estaban, me tocó ver así, ves aquí las cabezas, acá las piernas, uno sobre otro, y pues ahora sí que alguien pues vaya y búsquele, pues ahí revise lo que hay. Y llegabas aquí, pues es aquí por el Cerezo. Ahora en Guanajuato pues ya hay refrigeradores para cada cuerpo, lo sacan en una camilla para que lo identifique el familiar, o sea, ya es un proceso, desde mi opinión, como de película de Estados Unidos, o sea, ya es muy profesional e incluso muy humano. ¿Por qué? Pues porque ya no expones tú al familiar, esto es una cosa que ha hecho la fiscalía, ya no expones al familiar a ver un escenario de guerra, o sea, hay con todo una crudeza pues total, los olores, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sale el cuerpo con su familiar en la bolsa especial, lo identifican y listo, ¿no? O sea, si hay un cuidado ya en torno al doliente por parte de las autoridades de que no se expongan o sea, si de por sí es un desgaste ver a un familiar que acaba de fallecer, imagínate en todo un escenario donde haya más cuerpos por la causa de muerte que sea, ¿no? Sí hay ya un cuidado más especial en eso. Ay, Dios. Ahora, el proceso de embalsamar. ¿Qué significa embalsamar? ¿Qué le hacen al cuerpo? Embalsamar, básicamente, en palabras sencillas, no es otra cosa que retardar el proceso de descomposición que va a tener el cuerpo de manera natural. Es decir, en cuanto nosotros morimos, pues, al ser materia orgánica, comenzamos a entrar en un proceso de descomposición. Lo que hace la embalsamación es a través de un proceso muy técnico, que para mí es como un arte que viene desde los egipcios, O sea, no es una cosa de hoy, es algo que viene desde hace por lo menos 4.000, 5.000 años. Se retarda el proceso de descomposición y sobre todo es cuidar el tema estético de que la persona que acaba de fallecer, por las causas que haya sido, pues no termine con la quijada jalada, los ojos abiertos, ahí comience a supurar ciertos líquidos, olores, sino que veas a tu familiar como decimos nosotros, haga de cuenta que está dormido. Su familiar, véalo como está ahorita, yo se lo entrego, así decimos siempre, como si estuviera dormido. Y es lo que se trata en el proceso de embalsamación. No solo es el tema de retardar la descomposición, sino de que físicamente el cuerpo estéticamente se vea presentable y esté sobre todo también la higiene esté cuidada,
para que cualquier persona tenga la confianza textual de abrazar a su familiar, de darle un beso a su familiar, de que si falleció de un cáncer o de etcétera, etcétera, tengan ellos la certeza de poder despedirse con ese cariño y ese sentimiento de que es la última vez que lo vas a ver, despedirte con esa confianza. El proceso de embalsamación pues se hace en un anfiteatro, hay un técnico embalsamador que ha llevado ese proceso de aprendizaje, donde básicamente es extraer la sangre, extraer nuestros líquidos que tenemos en nuestra caja torácica, pues desde nuestra propia orina, nuestro excremento que todavía quedó, la última comida que quizás tuviste, tus líquidos gástricos, se tiene que sacar todos esos líquidos, y la sangre, que es lo que va a generar naturalmente un primer foco de descomposición, pues es un caldo de cultivo, por llamarlo así. No, a veces soy más crudo cuando cuento este tipo de cosas, pero ahora pues por el espacio tengo que cuidar mis Y así me tiene, mira, así, ¿no? Dice tu mamá, Marisela, ¿tienes una cara? ¿Ves? Sí, Hay que sacar. mi mamá sabe qué trabajo me cuesta este tema, es complicado, o sea, es que para mí la muerte es de muchísimo respeto. Yo soy de las personas que, además de respeto, sí le tengo miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Yo sí le tengo miedo a la muerte. Hablar de la muerte me pone verdaderamente mal. Por eso me llama mucho la atención la naturalidad con la que lo cuentas. Pero has sido el negocio desde que has trabajado en él desde que estás puberto. Pues de mis primeros recuerdos es pues ver que mi papá está sacando con mi tío llevan así en la sábana de la cama al ataúd un cuerpo. O sea, ese es de mis primeros recuerdos. Y es más, y siempre en mi casa se burlan de que yo me acuerdo de todo. Según tú te acuerdas de todo, se burlan en mi casa, pero yo recuerdo incluso en dónde fue en qué comunidad fue ese primer servicio funerario en el que yo vi un cadáver. Ahora es colonia ya, se llama El Saucillo. Son mis primeros recuerdos. Aparte, pues mi familia se dedica a esto desde mi bisabuelo, prácticamente ya hace 100 años. Has nacido y has Entonces, aparte de eso, pues nos hemos dedicado a fabricar los ataúdes de madera. O sea, no solo es el tema de la funeraria como tal, sino más bien mi bisabuelo empezó haciendo los cajones. En ese tiempo eran cajones, o sea, literal, pues un cajón de madera con su tapa y listo. Mi abuelo, pues él trabajaba con un carpintero, el carpintero del pueblo, en Abasolo, y pues se moría una persona cada que venía de obispo también. Pero después pues se casa con mi bisabuela, van creciendo sus hijos, entre ellos mi abuelo Napoleón, y ellos van saliendo acá a los pueblos, a Irapuato, León, y pues van viendo que ya no era nomás un cajón ahí de madera normal, sino que lo tapizaban con tela, esas cajas de barbitas, o también al ataúd se le podía barnizar como un mueble. Pues entonces ellos, ahí viene el tema del business, del negocio, ¿no? Sí, ¿Sabes qué, papá? Pues como que ya no vamos a vender ahí el cajoncillo, ahí se va, sino que pues le van dando un valor agregado, por llamarlo así, y después pues van viendo que en Cuerámaro, por decirte algo, o Anímaro no había funeraria. Y pues vamos a poner una, papá, y nos llevamos 3 cajas y hay que alguien nos cuide. Y ahí empezaron ellos a crecer y a ir perfeccionando el tema del negocio. Al mismo tiempo el tema de las carrozas que se van ya modificando, ya no es nomás Trépalo en la cajuela, o ahí jalando en un caballo, ¿no? Pues es ya un vehículo, transformarlo en una carroza. Luego el añadirle ya los candeleros que son con las velitas, el Cristo. Se va perfeccionando a través de los años el tema del negocio, y hubo en ese mismo tenor, pues vas aprendiendo de otros funerarios que ya estaban o que van naciendo en ese momento, como los Saldaña aquí de Irapuato, los Garcidueñas en Valle de Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Que son como las funerarias más antiguas de la región aquí Bajío. Saldaña aquí en Irapuato. Había otra funeraria, creo que la Mexicana, si no me equivoco. La Mexicana. La Mexicana. Ahí en Hidalgo. Yo no me acuerdo de eso es lo que me cuenta mi papá.
Yo no, pues Todavía no estabas. yo soy de RBD para acá. Que ya tengo mis boletos, dice. Oye, Job, ¿y para la incineración también se hace el embalsamiento? Depende, mira, el tema de la embalsamación es, a ver, si yo me muero ahorita, que son las 9:00 de la noche, pero pues ya no me van a velar bien en la noche, la gente quiere tomarse a veces el cafecito en la noche, porque mañana nadie me va a ir a ver, pues es de día de trabajo, entonces me van a velar otra noche, o sea, esta noche y la de mañana, pero depende de si me inhuman o me incineran, pues me tienen que embalsamar, pues para que aguante hasta el final. Si Claro. me- Sí, depende de cuántos días. Ahora ya por nuestros climas más calurosos, incluso ya por el tema estético, pues casi es sugerentemente obligatorio de que el familiar lo embalsames. Pues no lo vas a tener así con la quijada. Oye, ¿cuánto tiempo tarda en echarse a perder un cuerpo? Pues depende de lo que se muere. Un cuerpo empieza a oler hasta incluso a las 2, 3 horas. ¿A poco? Sí, depende de ciertas causas de muerte. Hay cuerpos que a las 2 horas ya, pues desde que llegas dicen, ya está oliendo. Entonces, les sugiero que su familiar lo embalsame. De cuerpos que también por incluso yo me imagino que es un tema de su alimentación de toda la vida. Hay cuerpos que no huelen, o sea, que pueden estar ahí. Y luego también es el clima, que esté frío, no murió de alguna enfermedad invasiva, cosas por el estilo, que ya son temas muy médicos que yo no tengo el control de ese tipo de cosas. Pero hay cuerpos que pueden durar solitos, sobre todo la gente ya muy mayor, así ya viejitos, muy delgaditos. Ellos sí a veces no tienen ningún problema con el tema de la descomposición, hasta duermen, mueren muy tranquilitos, se les ve su cara muy, muy en paz. Pero hay quienes sí ya, esto pues naturalmente esto, o sea, tener la boca cerrada es a voluntad nuestra, ¿no? O sea, tenemos que tener la boca cerrada, pero por orden nuestra. Cuando nos quedamos dormidos, ¿qué pasa a veces? Sí, se nos abre. Se nos abre ¿Qué la pasa cuando boca. un ataúd está escurriendo? Pues eso fue un error del funerario. No ya. lo hicieron Estaba- bien el trabajo, ¿no? Estaba mal embalsamado el cuerpo. Pues sí, hay quienes a veces por hacerlo la carrera o por llevarlo con un aprendiz ahí de embalsamador. Aquí hay un muy buen embalsamador en Irapuato. Para mí es uno de los mejores embalsamadores del país. Se llama Tony, no me acuerdo de su apellido, pero él tiene su negocio aquí por el bulevar que da al campestre ese. ¿Lázaro Cárdenas? No es Lázaro Cárdenas, es el ¿Casimiro Lisiaga? Casimiro Lisiaga. Le mando un saludo si nos está viendo. Él es un maravilloso embalsamador, de los mejores yo creo que del país. O sea, literal deja los cuerpos como si estuvieran dormidos. Una ¿A poco? calidad de trabajo que es un arte de verdad, ¿eh? Y él O sea, obviamente se les reconstruye, a lo mejor en algunos casos, hay, ¿no? hay todavía, hay cursos incluso especialistas en reconstruir cuando hay, no sé, Un accidente un o accidente o incluso por un balazo, tiro de gracia y todo un trabajo de, pues como si fuera una especie de ¿Plastilina? no sé, ¿O qué? pero haz de cuenta que es un tema como te dijera, parecido al tema de la esto de la De la ¿Escultura? cirugía. de la cirugía plástica, pero post-mortem, ¿eh? Ya, O sea, hay todo un wow. tema muy técnico, que son de esos trabajos silenciosos que por la naturaleza del trabajo casi nadie toca el tema y son como todavía tema tabú. Hay gente que pasa a un lado de un ataúd y dice, ay, no, ni lo quiero voltear a ver. Ujú. Pues señor, pues ni modo que fuera a ser eterno usted, pues Claro. nos va a tocar a todos finalmente, ¿no? Oye, Job, y eso es en el plano natural. Claro. ¿Qué ha pasado o te ha pasado algo en el plano sobrenatural? Fíjense que yo soy muy escéptico de esas cosas, pero yo estuve 7 años en un seminario y recuerdo que a mí me contaba mi papá y contaba a la gente, las Oye, con razón funerarias, me da mucha paz estando aquí. de que, Confiésame, dice. Confiésame. a ver María, sí, fui seminarista, desde los 15 a los 22, sí estuve 7 años O sea, en ¿te el seminario. faltaba cuánto ya? Como 4 añitos nada más, la etapa de teología. O sea, estuve la prepa en el seminario, luego filosofía y venía la siguiente etapa que es la teología. ¿Y Para eso, hacer, eso ayudó a tu escepticismo? quizás de alguna manera, bueno, de chiquillo yo era bien miedoso y lo sigo siendo, pero me hago el fuerte quizás. Pero sí te ayuda el tema de ser seminarista, pues sobre todo que estudias filosofía te vuelves un poco más racionalista y ese tipo de cosas, ¿no? Y contaban, voy a esto, de que en ocasiones una persona delgadita, no sé, una viejita de 99 años que pesa, ¿qué te gusta? 35 kilos, ya
bien delgadita, un ataúd que pesa unos 20, son 50 y pico kilos. Entre dos personas es como cargar un bulto de cemento. Y ese es el peso promedio, ¿no? Pues entre dos lo puedes mover como si nada. Y en algún momento del trayecto del domicilio, de la capilla de velación al templo y del templo a misa, cuando vas cargando el cuerpo, sobre todo esto pasa cuando llegas al panteón, o sea, en cuanto cruzas el umbral, la puerta, es como si le pusieran 8 bultos de cemento. O sea, se vuelve más pesado. Se vuelve pesadísimo. Como si cargara más como almas si, y así. o sea, ya no pesa 55, está pesando 150 kilos. Y todos dicen, oye, claro, yo me carcajeaba de estas cosas. Yo decía, Puede ser. Hasta que te fanáticos, tocó. están locos. Y una vez me pasó, solo una vez me pasó y dije, caray. A ver, nadie me está contando. Yo sé que había movido yo ahorita un cuerpo con otra persona, muy fácil. Y ahorita que entramos al panteón, no podemos entre 8. La llevamos a lo que se llama el descanso, que es donde le rezan un rosario. Le terminan de rezar el rosario y pues ahora sí que ayúdenos y pongan el carrito, que es donde a veces lo mueves, ahí a la mitad para descansar, porque ya habíamos hecho el cálculo que de donde estábamos a su tumba, pues iba a estar largo y cargarlo así va a estar pesado, ¿no? Pongan ahí el carrito a la mitad. Terminan de rezar el rosario y el ataúd con el cuerpo vuelve el peso que ya tenía. O sea, son detalles o fenómenos, yo no los puedo explicar, ni pretendo explicarlos, sencillamente en ocasiones pasan. Otro de los casos es que es común decir que hay quienes escogen su ataúd. O sea, parece ser que estás tú en la funeraria y están los ataúdes y de repente un ataúd truena. Es ese. O está tronando ese ataúd. Obviamente son de madera, la humedad, lo que tú quieras, bla, 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 la temperatura. Sí, obvio, hay explicación para eso. El único tema es que el que estuvo truene y truene es el que se va a vender en unas horas, en un día, por poner un ejemplo. El tercer suceso es que en ocasiones, ya les dio miedo, ¿verdad? Pero Ya ¿cómo les dio llega la miedo. gente? ¿Lo escoge? O sea, llega hacia donde están todos los ataúdes y dice, yo quiero ese. Yo quiero para mi familiar. Ah, ya. Caray. Era el que estaba tronando. ¿Será el que estaba tronando? Parece que el que ya se iba a morir, pues se adelantó, yo creo, y dijo, yo quiero este. Pero también en ocasiones pasa de que, sobre todo esto me ha ocurrido con personas que no son católicas y que por su tema de fe y de religión no les gusta el tema de imágenes, ¿no? De santitos y cosas por el estilo. Y a veces un familiar se adelanta, compra un ataúd y lleva una imagen de la Virgen, por ponerte un ejemplo. Pues pasa una cosa, se te descompone la carroza, no entra la carroza al domicilio, el ataúd no entra por la puerta, no lo puedes acomodar, pasa una cosa y otra y tú, se trona el cristal del ataúd y de repente como que ya agarras la onda y dices tú, oiga, ¿y de qué religión son? No, pues somos tal. Y ahí habías escuchado que decían, no, es que esa caja no, cambien esta caja, tiene imagen. La persona parece ser que no se siente a gusto porque no tiene esa identidad de religión con el ataúd. Cambias de ataúd y son a veces ataúdes más anchos y entran como si nada. Y el ataúd más angosto no entraba al cuarto o a la habitación, por decirte algo. Son detalles así curiosos, son los detalles que hay. Ya no entrar a temas de que se te apareció un fantasma, a mí no me ha pasado. Que te hablaron, nada de eso. No, ¿qué crees? Que hablaron, luego dicen que hablan. No, fíjate que a mí no me ha pasado eso. No, ¿qué crees que no? Yo siempre sostengo, y algunos de los que tenemos funerarias decimos, que cuando tú tratas con respeto a los cuerpos, ellos no te hacen nada. Claro. O sea, alguien puede decir que, pues, que estoy loco o que como pues, ya están muertos, ¿qué van a hacer? No sé, la gente que narra que les pasan cosas de terror en funerarias es gente que a lo mejor tiene un trato más inhumano con los cadáveres, no sé, y les pasan cosas. Yo siempre he sostenido que cuando tú eres buena onda y tratas con respeto,
el cuerpo de una persona, pues como que hasta te lo agradecen. ¿Quién sabe en qué Consistirá. esté eso? De veras, pues es como la gente que a veces cuenta que las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Ahora sí que uno trata de tener un trabajo con mucho respeto, porque fíjense esto, le llama a uno servicio funerario. ¿Por qué? Pues porque es un servicio. Imagínense ustedes, a mí no me gustaría que mi cuerpo fuera tratado como un costal de papas. Ni creo que a nosotros, a los que estamos aquí o a quienes nos escuchan, a nadie nos gustaría que a nuestra mamá, a nuestro papá, Claro. lo trataran como, vea que uno quisiera que lo trataras Con máximo respeto. con el máximo respeto, con una delicadeza que no te imaginas. Uno debe de tratar así un cadáver, porque si bien no es una persona que está viva, era el cuerpo de una persona que tenía sentimientos, que tenía emociones, que tuvo una vida de dificultades, de alegrías, y tiene una familia que también merece un respeto, ¿no? Retomando esto de la familia, luego somos muy especiales y la gente pide cosas muy extrañas o muy exóticas. ¿Qué es lo más exótico o extraño que te han pedido en un funeral? No sé, de repente pongan mantelitos encima del ataúd, póngale globos. Yo he visto hasta que le bailan al muerto, ahí le ponen música de banda y le cantan. ¿Te ha sucedido algo similar? Sí, es muy común el tema de la música, ya sea la banda, el Lo más mariachi. exótico que digas, no se me pudo haber ocurrido a mí más que a ellos. Pues a veces hay incluso los que las fabrican. Yo no fabrico ese tipo de cajas, que es porque las yo ¿Hay hasta de Barbie ya? Hay de Barbie, no, Sí, sí, hay sí, de hay de Barbie. Sí, ¿A incluso poco? siempre ha habido ataúdes rosas, color rosa. Hay ataúdes que tienen el escudo de la América, de las Chivas. Y a veces te piden eso, pues que quieren ellos una caja, un ataúd que esté pintada con el escudo y los colores de tal equipo de fútbol. Y pues luego te dan que vistas al familiar, a la persona, al difunto, con su ropa de su equipo. Eso es para mí como que lo más curioso que me ha pasado. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que alguna persona vaya con ustedes y decida su funeral para cuando se llegue el momento? Ah, sí, sí, es muy común. Es muy común que incluso lo pagan desde antes. Ajá. Sobre todo hay gente que ya como que tiene poca familia o familia muy distante, gente que pues, estuvo soltera toda su vida o soltero, ve que los hermanos también ya van yéndose o ya se fueron y van previendo ellos y dicen, ¿sabes qué? Pues quiero pagar desde ahorita mi funeral y quiero que sea así y así y quiero esta caja o una parecida. ¿A poco? Sí, 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 hay gente con ese valor pues porque sabe que se va a enfrentar finalmente a ese Y ese que lleguen y proceso. te digan, yo quiero que sirvan 2 rondas de café cada 15 minutos y Sí, galletitas. hay y- todo un proceso de que quienes quieren Bueno, así sí, a su... eso me refiero, porque a lo mejor, digo, comprar un servicio funerario a previsión es común de alguna manera, pero el diseñar el funeral, no sé qué tan común sea, por eso te Eso preguntaba. aquí en nuestra región no es común el diseño. Ajá. Así como a veces se acostumbra, por ejemplo en Inglaterra es muy común que se use, que dejan incluso en el testamento o en un documento notariado con autoridades Como lo quieren. que quieren así una ceremonia Ajá. y recorridos y así. Generalmente a veces es más de la familia que dicen, quiero que la carroza le dé una vuelta por donde vivía mi papá o que pase por donde mi papá trabajaba. Pero eso a veces ya queda más como del familiar. Pero aquí no es común en nuestra región que haya una planeación ceremonial de un funeral. Sí, como finalmente tus deseos, ¿no? De Sí, quién, sí, sí. hasta de quién quieres que esté y quién no. Yo me acuerdo que yo bromeaba mucho hace un tiempo, como unos 15, 16 años. Yo les decía, si yo me llego a morir antes que ustedes, les decía a mis amigos, no quiero que dejen entrar ni a fulano, ni a fulano, ni a fulano, todos personajes de la política. Y les decía, si se llegan a parar, sáquenmelos a la... Ya fallecieron, que en gloria de Dios estén. Así que bueno, ya se adelantaron. Pero sí les decía, y luego les decía mucho, ¿no? Si no hay quien llore, salgan y contraten. Quiero que llore. Pero bueno, el otro día alguien me decía que en algunos países sí diseñaban, ¿no? El cómo lo querían. Sí, hay quienes, yo por ejemplo, yo sí tengo cómo quiero que sea mi funeral, yo sé qué caja quiero, espero qué usarla fuerte. ya después de mucho tiempo, ¿verdad? Sí, no, Pero a mí sí o sea, pero sobre todo porque pues ha sido mi negocio, el negocio de mi familia, como que uno le entiende a ciertos detalles por ejemplo, yo no quiero que a mí me cremen, ni de broma, o sea, a mí no me gusta el tema de hacerme ceniza, siento que voy a desaparecer, o sea, como que siento que yo ya no estaría ahí, no sé, es una percepción, Claro, sí, porque de es, todas maneras es vas a mi desaparecer, percepción. ¿no? Hay quienes dicen, no, yo sí quiero que me cremen, yo no quiero estar... Dicen que van a sentir
feo estar abajo. Pero yo no vas a sentir nada, brother. O sea, como también yo sé que no voy a sentir nada cuando me cremen, pero tenemos percepciones, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen claustrofobia y dicen, no se imaginan ellos bajo tierra encerrados porque creen que a lo mejor los entierran vivos y cómo se van a salir, ¿no? Pues ya ves que dicen que a Joaquín Pardavé lo A enterraron Joaquín vivo. Pardavé lo enterraron vivo, así es. ¿No les ha tocado algo así? Que haya estado vivo. A mí no, a mí no. Parece ser que a mi papá sí le tocó hace cerca de 30 años una persona más o menos así, pero a mí hasta ahorita no. Lo que sí es común en Abasolo, curiosamente, y de eso sí me he percatado, es que en el panteón municipal de Abasolo no es común que los cadáveres se entierren textual hacia abajo, sino que se usan bóvedas hacia arriba. Y hay de algunos cuerpos que hemos exhumado salen momificados como si fueran las de Guanajuato. ¿A poco? Sí. En Abasolo hay algunos casos, obvio, pues tendríamos que abrir todas las tumbas para andar husmeando y buscar donde más hay momias, ¿verdad? Pero sucede en ocasiones donde hay que exhumar y la persona sale momificada. Wow. ¿Cómo vivieron toda esta etapa de la pandemia? Fíjate que el tema de la pandemia es complicado. Algunos dicen de broma, les fue económicamente muy bien. ¿A costa de qué? Pero, ¿qué creen? Que cuando inicia el tema de la pandemia, obvio, había funerarias que se aprovechaban de la circunstancia de manera muy fea, ¿eh? Había un precio estándar aproximado de un funeral porque no era funeral, o sea, textual, tú ibas por un cuerpo al hospital. ¿Lo cremaban? Y lo cremabas o lo enterrabas, se acababa. O sea, no había gastos excedentes. Hubo gente que se aprovechaba de la gente, de su circunstancia, familias completamente aisladas, y les cobraban lo que querían. Yo creo que ese dinero, pues, lo del agua al agua, como dicen. Pero por otro lado, sí había mucho trabajo, claro. Pero, pues de repente ya ibas tú por conocidos. Y ahí es cuando, pues, uno como funerario conoce a la gente que fallece y eso es cada rato, pues 2 veces al año sabes que se murió un amigo tuyo, pero ver eso todos los días durante 2 meses seguidos, pues sí hay un desgaste emocional, o sea, sí es, o sea, yo pensaba primero que no te afecta porque crees que ya estás a lo mejor acostumbrado, pero ver la muerte de la crudeza de una pandemia mundial de cerca en la primera línea de batalla, donde me tocó llegar aquí al seguro, al IMSS, que está aquí En Reforma. en Reforma, y veías así en el piso apilados los cuerpos, en sus bolsas. Decías tú, ¿esto es una película? Pues parecía una película de terror. Cuando llegabas a los hornos crematorios y había fila, y había ataúdes esperando entrar, oye, o sea, sí hay un impacto que por más frío que pueda ser, por más acostumbrado que estés, pues tienes corazón y tienes sangre y sientes también feo que una familia, unos niños ya no se despidieron del papá o de la mamá, o que una mamá ya no se despidió de los hijos, o sea, dices tú, ese ¿Te tipo tocaba, por ejemplo, esto de un día ir por el papá y al día siguiente ir por el abuelo Sí, y al sí. día siguiente ir por la mamá de familias enteras? Sí, que se íbamos fueron? por familias enteras. Híjole. Sí, llegaste a ir por el abuelo, por la abuela, por matrimonios que morían el mismo día. O sea, o sea, incluso puedes romantizarlo, pero hubo matrimonios que se fueron juntos, que morían con diferencia de 2, 3 horas. O sea, ibas por padres de familia jóvenes que tenían niños chiquitos que creían que su papá pues todavía estaba fuerte y pues que le iba a librar, y ¿qué crees? Que no. ¿Y tener la muerte tan cerca no te daba miedo? Porque había 2 líneas de batalla muy, muy claras, ¿no? O sea, digo, había muchas, Claro, pero había 2 muy claras. Quienes hacían todo lo posible por salvar a salvarlos. quienes estaban enfermos y a quienes iban y los recogían, que en este caso eran ustedes, a las personas que morían. ¿Nunca te dio terror de hijo, me va a tocar? Estaban expuestas a una cantidad de virus fuerte. a mí me daba más miedo el tema de contagiar a mi familia o así. Ese es como que lo que uno... Pero yo me había infectado de COVID casi al inicio de la pandemia y ahí más o menos la libré.
Pero yo dije, pues yo me siento fuerte y todavía me siento fuerte, naturalmente. Pero yo decía, pues me toca, o sea, es parte de mi trabajo, de aquí como. Y entre un primo y yo hicimos lo que se pudo para no exponer ni a mi papá ni a los demás miembros de la familia. Pues me tocaba aventarme ese papel, pero pues porque yo sabía que si no lo hacía yo, alguien más lo tenía que hacer. O sea, yo sabía que pues o te toca a ti o le va a tocar a otros. Pues yo decía, pues es parte de mi trabajo, alguien lo tiene que hacer. Entonces yo lo asumía con gusto y también siendo yo muy cuidadoso con todo el tema del protocolo. Yo recuerdo que cuando el tema estaba en Italia, en Europa fuerte, yo decía, esto va a pasar acá en México, esto va a estar pasando. Y yo me metía al YouTube y a cursos que hacían foráneas de Italia, y pues ahí en lo que les entendía y veía, empezaba a observar qué estaban haciendo, cómo hacían sus protocolos, qué trajes estaban haciendo. Yo creo que le dije a mi papá, papá, hay que comprar esto, esto, esto y esto. No, hombre, no, entiéndeme, hay que prever esto, cómprame esto, esto y esto y esto, todo lo que ¿Y voy si a lo ocupar. compró? Lo compramos, después me dice, o sea, me dijo, qué bueno que lo compramos porque después escaseó. Ya todas las demás funerarias Y lo que había requerían, estaba carísimo. y carísimo, y tardaba días en llegarte, y pues, o trabajabas sin material, imagínate. ¿Y fue más grave de lo que imaginabas? Sí, yo ¿O creo fue que como te lo imaginabas? no, yo sí creo que fue más grave de lo que yo imaginé. Sí fue más grave. Sí fue más grave. O sea, y había médicos, o sea, yo me tocó ver lo que hacían los médicos, yo los veía así con unas ojeras del tamaño del mundo, de cómo estaban en los hospitales. O sea, a mí sí me tocó ver el trabajo heroico que hizo la gente de los médicos, los enfermeros, las enfermeras. Es más, pues la gente que de la propia limpieza, a veces todos se lo damos como el mérito a los médicos y a los enfermeros. La gente que tenía que ir a recoger todo este tema de, pues ya la basura, ¿no? Por llamarlo así. La gente que está de guardia, la gente que tenía que abrirles las puertas, todo el trabajo que había alrededor de ellos fue un tema heroico. Los camilleros. Los camilleros, la gente Los de las recepcionistas. ambulancias, o sea, todo eso, o sea, si no hubiera sido porque ya no era solo un tema de trabajo, yo creo que ya venía un tema de cuidarnos como humanidad, Claro. como raza humana, ese tema. O sea, había un crecimiento, yo creo que espiritual del ser humano que dice, oye, o aquí nos cuidamos o nos vamos todos. O sea, ya no era un tema de gobierno, no era un tema de sociedad, era un tema de especie humana, de supervivencia humana. Y lo ves de cerca y dices tú, wow, o sea, esa es a lo mejor como la parte que todavía no se ha tocado de manera muy, muy clara, que quizás alguien lo va a reflexionar después, Claro. pero de cómo hubo un sector social que hizo lo posible porque la pandemia no se llevara a otras más personas, A más gente. que pudimos hablar de muchísimas más muertes. Oye, hijo, pues muchísimas gracias por habernos compartido toda esta experiencia. La verdad creo que solventaste pues muchas dudas. Sí, dice Nos mi das mamá, mucha dice, a mí no me da miedo. Mi mamá nos llevaba a ver a los atropellados y me llevó al CEMEFO a ver a un niño que se había ahogado, que era vecino, y había varios cadáveres de un accidente carretero. También nos llevó a ver un atropellado del tren en la noche y yo me tropecé con la pierna y no me daba miedo. Ay, no. Bueno, ¿lo hacían como deporte o qué? Qué barbaridad. Bueno, pues hijo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Y por compartirnos toda esta experiencia, la verdad, muy pero muy interesante. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todo tu auditorio que nos permitió estar con ellos un momentito. Muchas gracias. Gracias. Pues Jope Gallardo, a ellos los encuentran en el municipio de Abasolo.